Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí en su templo. Vamos a orar para dar por comenzado nuestro servicio. Padre amado, te damos gracias por la bendición del día que tú nos regalas. Gracias por este espacio, mi Señor, el cual tú reservas para que nos reunamos. Donde quiera que estemos reunidos, allí es tu iglesia. Y donde quiera que nosotros nos reunamos, allí estás tú. Porque tú estás en todo lugar y tu palabra nos dice que donde haya 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás allí. Gracias porque confiamos en nuestros corazones que eso es así en esta mañana. Y gracias, Padre Santo, por la fortuna de conocerte, de tenerte, de pertenecerte a ti, mi Señor. Te pedimos por aquellos quienes vienen de camino, mi Señor, y por aquellos quienes tengan que permanecer en sus hogares, por enfermedad, por cualquier situación. En particular te pedimos por la hermana Lorian, mi Señor, que tú la restaures completamente, por Ámbar, que está allá a poco costo también en Levitown, mi Señor, bendícela, protégela y sánala. Lorimar, pues no la vemos, mi Señor, pero sabemos que está enferma. Sánale, mi Señor, por Daniel y Casimira, Padre amado, y cualquier otro hermano, mi Señor, que esté atravesando alguna situación adversa, te pedimos que tú seas propicio a su necesidad. Te damos gracias por David, Jean-Marie y Diego, que nos acompañan en el día de hoy. Te pedimos una bendición especial para ellos, mi Señor. Y de igual manera para todos los que estamos aquí, Padre amado, te imploramos que tú nos abras el entendimiento y podamos adentrarnos en tu palabra, confiados de que tú tendrás un mensaje y una enseñanza especial para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo presentamos todo. Amén. ¿Se pueden sentar, hermano? Qué bueno, como dijera en mi oración, nos acompañan esta mañana from the High Meadows, o sea, de Vega Alta. David, Jean-Marie y Diego nos acompañan en el día de hoy. Hoy estaremos considerando la sexta y última sesión en el tema mentoría, invirtiendo en los demás. La sesión lleva por título Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo. No es el Timoteo de la canción de Richie Ray y Bobby Cruz. Ese Timoteo no conocía al Señor, porque decía en la canción, faltas tú, Timoteo, faltas tú. En este caso es un Timoteo completamente diferente. ¿Ya? Sabemos que es un Timoteo que era creyente desde muy joven, gracias a que había sido impartida la palabra sobre su vida desde una etapa bien temprana. ¿Ya? Sabemos que su abuela y su mamá eran mujeres creyentes, devotas, mujeres piadosas. Eunice y Loida, pues estas eran mujeres, abuela y madre de Timoteo, en orden invertido. Pues hoy vamos a ver la relación entre estos dos varones. Ya hemos ido sobre 5 estudios anteriores a hablando sobre la relación entre mentor y aprendiz. Y estos, como vemos aquí, eran Jetro y Moisés. Jetro, suegro de Moisés, que le dice a Moisés, mira, aprende a delegar porque te vas a consumir. Es necesario que sepas distribuir tu energía de esta manera. Dios les bendiga, hermanos, qué bueno que están aquí. Luego estuvimos viendo a Moisés y Josué, Dios les cuide. En esa relación sabemos que Josué, ¿cómo se llamaba el papá de Josué? Nun, hijo de Nun. ¿Y qué sabemos de Nun? Que era el papá de Josué. Eso es básicamente lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Pero como así la palabra no, ese es el formato, vemos cuál es la genealogía y por lo menos sabemos que el papá de Josué se llamaba Nun y sabemos que Josué era un varón devoto, fiel, entregado completamente a Dios, que quería estar siempre inmiscuido en los asuntos del Padre. Luego estuvimos considerando a Elí y Samuel, aprendimos sobre la desfortuna, ¿verdad? de Elí por no saber levantar su hogar
a pesar de la función tan importante que Dios había delegado en él, pero no por esto se amilanó. Dios le dio la oportunidad de ser mentor de Samuel, quien vendría a ser un varón poderoso en la palabra, y de quien no tenemos que decir muchísimo más de lo que nos dice la palabra del Señor. Dios les bendiga. Luego estuvimos considerando a Mardoqueo y Esther. Mardoqueo, primo de Esther, pero padre de crianza más bien, ¿verdad? Sabemos que la superaba por muchas décadas. Esther, que vino a ser la primera dama, para así decirlo, del imperio más poderoso durante sus tiempos, ¿verdad? Medo-Persa. Y vimos como el Señor bendijo al pueblo suyo a través de Esther, porque Mardoqueo supo ser el mentor que Dios quería que él fuera para ella. Él ejerció su función como mandaba. Y la semana pasada estuvimos considerando la relación entre Bernabé y Pablo. Y entre otras cosas vimos lo que significaba el nombre de Bernabé: hijo de consolación. Hijo de consolación, ¿verdad? Porque pues, era un varón desprendido completamente, era dado a apoyar a aquellos quienes estaban en necesidad, al punto de que él vendió una heredad que tenía y la entregó a los hermanos para que pudieran distribuirlo para las necesidades de los demás. No tomó en cuenta, ¿verdad? No se estimó a él por encima de los demás, sino que por el contrario, él entregó todo para poder asistir en la necesidad de los demás. Y cuando Saulo, que sabemos que su nombre Saulo es el mismo que Saúl, ¿verdad? El primer rey del pueblo de Dios, el primer rey humano, por supuesto, del pueblo de Dios, perseguía a la iglesia, porque él entendía que estaba haciéndolo bien. Y un buen día de camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, Jesús lo lanza al suelo. Él tiene este encuentro real con el Señor. Y cuando va a Jerusalén, los hermanos que están allí dudaban de pues le tenían miedo, ¿verdad? Porque él había consentido en la condena de muchos cristianos, particularmente el primer mártir que nosotros conocemos en el libro de los Hechos, que es Esteban. La palabra lo dice claramente, que este joven, Saulo, consentía en la muerte de aquel. Y sabemos que el testimonio de Esteban tiene que haber tenido un impacto fuerte en la vida de Pablo, pero Dios le hace el llamamiento, lo llama, y Pablo responde, y el resto es historia. Ahora vemos a Pablo en su función de mentor, ¿verdad? Bernabé fue mentor para Pablo, y establecimos más o menos un paralelo, ¿verdad?, entre lo que por lo menos dice la palabra respecto a Juan el Bautista y Jesús, no en el sentido de mentor y aprendiz, sino que cuando miraban a Juan el Bautista, él decía: ahora es necesario que yo mengüe para que él, ¿verdad?, sea exaltado, para que él crezca. Pues en ese sentido, Bernabé era un líder y fue abriendo pasos para que Pablo pudiera ejercer la función para la cual Dios le había llamado. Cuando nos despedimos la semana pasada, aprendimos sobre el rompimiento que hubo entre Bernabé y Pablo a causa del sobrino de Bernabé. Sobrino de Bernabé, ¿cómo se llamaba? Marco. Juan. Se llamaba Juan Marco. Juan Marco. Y aprendimos también que Bernabé era un sobrenombre, ¿verdad? Era un apodo que le habían puesto, hijo de consolación, porque eso lo habían visto en él, que esa era su cualidad, su característica predominante, o lo que más sobresalía, pero que su nombre real era José. Es el que aparecía ahí en el registro demográfico, en el certificado de nacimiento de Bernabé, aparecía José. O como le dicen allá en Nueva York, le dicen Joseph. Pues en el caso de Bernabé, pues él era líder, se echó a un lado, para así decirlo, para que Pablo pudiera crecer.
Y hoy vamos a ver, luego de ese rompimiento, ¿verdad? Se separaron porque Juan Marcos, este sobrino de Bernabé, en el primer viaje se había apartado por allá por Panfilia, ¿verdad? Después que salieron de Chipre, subieron al norte, a la costa sur, ¿verdad? De Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Allá Juan Marcos dijo: no voy más. Pero Dios utilizó a Juan Marcos porque el Evangelio, él narró, él aprendió. Y vimos a través de la palabra también luego que el mismo Pablo reconoce cuán útil le era a Marcos en la diseminación del Evangelio, en la obra que había sido encomendada. Hermana Lucy. Sí, sí, porque estaba Pablo en sus viajes misioneros y dijimos que todavía eran contemporáneos, ¿verdad? Se encontraban cuando iba Pablo a Antioquía y cuando fue a Jerusalén a encontrarse con Pedro y demás, pues estaban los apóstoles ahí. Entonces Juan Marcos, siendo un joven, pues por alguna razón se apartó. Y cuando en su segundo viaje, que iban a ir a visitar nuevamente, que es la porción que vamos a estar viendo, estaban visitando las iglesias que habían fundado, vemos nosotros que Pablo dice: yo no quiero irme con este porque no puedo, no es confiable, ¿verdad? Quizás se lo dijo en inglés, dijo: he's not reliable. No es confiable porque ya se apartó. Y Pablo dijo: quién sabe si lo hace de nuevo. Pero Bernabé, el hijo de consolación, se llevó no solamente porque fuera familia suya, ¿verdad? Familia consanguínea, sino porque esa era su característica. Él vio en Juan Marcos algo importante que no se nos menciona en la palabra, ¿verdad? Y se nos habla sobre cuán exitoso fue el viaje de Pablo con Silas, pero no se nos dice, Lucas no narra cómo le fue a Bernabé y a Juan Marcos, pero presumimos que habrá sido también de gran crecimiento y de gran bendición, y el nombre de Dios fue exaltado porque vemos nosotros el Evangelio que Dios le inspiró a Marcos y vemos que en las cartas de Pablo él reconoce la valía de este varón de Dios. Pues hemos hecho un resumido, ¿verdad? De las 5 sesiones que hemos considerado previo al día de hoy. Trataremos de ser breve en la consideración de las 3 porciones que nos tocan. Una de ellas en Hechos 16 y 2 de ellas en 2 de Timoteo. Muy puntuales, ¿verdad? Y yo sé que siempre que estudiamos la palabra del Señor, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y podemos complementar lo que estamos considerando, obviamente con preguntas, comentarios que ustedes tengan bien presentar, que vayan acorde con lo que estamos considerando y que sea de bendición para todos nosotros. Pues mire, la idea central del estudio de esta mañana es que debemos enfocar nuestros consejos en el crecimiento en Cristo y en la palabra de Dios, ¿verdad? Y en su palabra. En Cristo, crecimiento en Cristo y su palabra. ¿Qué consejos? Bueno, todos los consejos, cualquier consejo que vayamos a dar, deben estar enfocados correctamente, ¿verdad? La sabiduría de hombres de ninguna manera se compara con la sabiduría de Dios. Y nuestra vida toda debe estar amparada en la sabiduría que viene de lo alto. Por lo tanto, cuando vamos a guiar a otros, es necesario que consideremos esa verdadera sabiduría. El principio de la sabiduría, dice la palabra: temor de Dios, temor a Dios. Pues mire, aplicación. Es indispensable que los adultos sean generosos para servir de mentores a los jóvenes. Esto es parte de material didáctico y la palabra que se utiliza aquí es generosos. Hay gente que se llaman así, pero le pusieron así de bebé. La ironía es que hay gente que se llaman generosos que son tacaños. Pero a veces cuando pensamos en la palabra tacaño, pensamos en lo material. Sin embargo, yo recuerdo, yo tengo un hijo. Había una profesora en la universidad que decía: yo me paso peleando con, no voy a decir quién es, ¿verdad? Pero es mi hijo. Me paso peleando con tu hijo porque yo digo que él es tacaño. Y yo digo: ¿qué es tacaño?
Me dice, sí, porque no da todo lo que quiere, no da todo lo que puede. Tenía una pelea con una profesora en particular siempre. Ella decía, me saca A, pero yo sé que podría dar más todavía. Yo, pues, si te está sacando A, ¿verdad? Pues hay gente que reservan lo que es material, pero hay personas quienes son tacaños con cosas que a veces son mucho más importantes que lo material. Debemos ser generosos con nuestro tiempo, con nuestros dones, nuestras habilidades. ¿Para qué son? Para que Dios nos da dones, valga la redundancia. Amén. Para edificación del cuerpo, de la iglesia, ¿verdad? Para servir. Hay un refrán que nosotros repetimos hace mucho tiempo que nos lo decimos, ¿verdad? El que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿verdad? El que no vive para servir, no sirve. Pues eso es cierto de muchas maneras, ¿verdad? Semánticamente hablando, ¿verdad? Obviamente, si decimos que no sirve porque no lo está haciendo, pues es una redundancia, pero la realidad es que nuestra vida cobra propósito cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios manda de nosotros, lo que Dios demanda de nosotros. Así que queremos nosotros servir para algo y queremos servir en algo. ¿Y en qué debemos servir? Pues en lo que Dios manda, su palabra. Si usted no ha reconocido el ministerio que le toca, pues ore, pídalo al Señor, póngase a la disposición del pastor. ¿En qué soy bueno? Hay gente que son así, llegan a los sitios y dicen, ¿para qué soy bueno? Pues así debemos ser nosotros en la obra del Señor. Y cuando se trata de dirigir a otros, particularmente a los jóvenes, quienes le llevan experiencia, ¿verdad? Quienes le llevan edad de ventaja, deben ser generosos con su conocimiento, con su sabiduría, para ayudar a aquellos quienes no la tienen. Pues, y esto va de la mano. Tiene que haber una reciprocidad. Hoy es domingo, puedo utilizar esa palabra, ¿verdad? Tiene que ser dando y dando, ¿verdad? Eso es lo que significa reciprocidad. Yo soy generoso, pero tú atiende lo que te estoy diciendo. Los que son más adultos, los que son más viejos, deben bendecir a los que son más jóvenes. Pero los que son más jóvenes deben ser humildes, deben ser sometidos, ¿verdad? Y saber que las canas que tiene el que le está dando el consejo están ahí por algo, ¿verdad? Por el tiempo. Algunos de ustedes van a decir, sí, por falta de pigmentación, pero no es a eso a lo que me refiero, ¿verdad? Porque ha vivido mucho, y si ha vivido mucho, lo que quiere decir esto es que hay experiencias de las cuales nosotros podemos aprender. Pues vamos directamente a la palabra del Señor en Hechos 16, los primeros 2 versículos. Habla sobre, la primera palabra ahí es después. Hechos 16, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor en estos versículos, yo puse 16, 1 y 2, pero es 1 al 5. Dice allí, Hechos 16. Dice, después. Así comienza. Después, pues obviamente, ¿después de qué? Ya en la introducción hablamos sobre qué era lo que había pasado. Bernabé y Pablo se habían separado. La intención de ellos era visitar las iglesias que ya habían fundado y hablamos por qué fue que se separaron, ¿verdad? A causa de la diferencia que hubo por motivo de Juan Marco, quien en el primer viaje se había regresado. Pues después llegó a Derbe y a Listra. Yo no coloqué un mapa hoy, pero ustedes conocen el mapa, tienen un mapa mental, ¿verdad? Cuando decimos Asia Menor, es la porción que hoy día es Turquía. Y si recuerdan en su mapa mental, usted mira, allí hay una islita, ¿verdad?, al norte del Mediterráneo, cerca de la costa sur de Asia Menor, se llamaba Chipre, ¿verdad? Entonces, al norte de Chipre, esa costa, ahí está Damasco, ¿verdad? O está Tarso, donde era Pablo, y al oeste, a la izquierda en el mapa, se encontraban estos lugares, ¿verdad? Derbe y Listra. Pues llegó allí
Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Importante. No se nos dice si el papá de Timoteo era creyente. Se nos dice que era griego. Ella era judía, creyente. Y el papá era griego. No quiere decir que no fuera creyente, pero si Lucas no dice que era un griego prosélito, es bien probable que no necesariamente fuera practicante. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Buen testimonio de Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que les guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Pues aquí vemos el comienzo del adiestramiento de la escuela de Timoteo. Pablo se encontró con él. Había buen testimonio ya que daban de él. Venía de una familia donde estaba ya impactando sus vidas el temor a Dios. Fíjense que ya la vida de él estaba marcada por una guianza como Dios manda. Como la expresión como Dios manda no en el sentido puertorriqueño, pues a veces dicen fulano de tal es un hombre como Dios manda, y no necesariamente eso es cierto. Pero ¿cómo lo sabemos si una persona es como Dios manda? Pues cuando miramos la palabra y vemos la vida de la persona y va acorde con lo que literalmente Dios demanda. Pues la vida de Timoteo estaba marcada por la guianza, por la enseñanza, como Dios manda en su palabra, por estas dos mujeres quienes eran fieles a Dios. Tan es así que Pablo recibía buen testimonio respecto a Timoteo de parte de otras personas. Decían, esto es un varón fiel, devoto, leal, que camina de la manera que Dios demanda en su palabra. Un detalle particular que vemos nosotros en esta porción es algo que hizo Pablo. Y es probable que usted lo lee y usted dice, ¿Qué ustedes piensan al respecto? Hermana Casimira, adelante. ¿Puedo utilizar el micrófono? Y perdone que se lo pida para que quede grabado. Me choca un poco, porque si anteriormente vemos en el capítulo 10 de Hechos cómo Dios le mostró a Pedro esa visión y que le dijo que pues recibiera a Cornelio, que era un gentil, y que después él tuvo que, en el capítulo 11, vemos que él tuvo que dar explicación de por qué él tuvo que juntarse con los gentiles y reconocer que Dios también a ellos le había dado la llenura del Espíritu Santo, le había dado salvación también. O sea, entonces ahora me choca porque en Gálatas vemos a Pablo defendiendo que no había necesidad ya de circuncidar a los creyentes. Ojalá se mutilasen, dice él en la carta. Sí, y vemos esa situación ahí de donde Pablo está a defensa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que ya no necesitaban ser circuncidados. Correcto. Pero aquí dice que por causa de los griegos, dice, porque todos sabían que su padre era griego y al pasar por la ciudad le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Esa es la causa que yo veo, pero en realidad como que medio choca, porque dice, pero él es defensor, él va en contra de los judaizantes. ¿Cómo es que aquí entonces él bautiza a Timoteo
digo, lo circuncida. circuncida, perdón. Entonces, no sé, como que eso es algo que hay que estudiarlo. Sí, es probable que usted y yo estemos de acuerdo en que se le pasó. Sí. Aquí algo pasó, ¿verdad? No sé, hay una justificación. Y yo pienso que a veces las personas disertan demasiado para justificar la acción de Pablo. Pero hay ciertas cosas que simplemente no son necesarias hacerlas. No obstante, el hacerlas no impacta adversamente la obra que estamos realizando, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros sabemos que debemos congregar, hay hermanos quienes deciden congregarse sábado, ¿verdad? Y si la organización laboral en el país proveyera para poder reunirnos lunes y dijéramos, vamos a reunirnos lunes, pues lo mismo da sábado que da domingo que da lunes, porque el día que nos reunimos para servir al Señor, ese es el día del Señor. Todos los días son días del Señor y decidimos un día que nos vamos a... No sé si estoy explicándome, ¿verdad? Y estas cosas no son tan importantes. Obviamente, el circuncidarse es algo mayor, ¿verdad? Porque es quitar parte del cuerpo. Pero hay personas quienes dedican demasiado tiempo, pienso yo, a justificar la acción de Pablo respecto a Timoteo. Yo, en mi opinión muy personal, propia mía, de mi persona, y trato de ser humilde en esa opinión, y quizás un tanto simplista, ¿verdad? Estoy seguro que vendrá un teólogo y diga, no, eso no es así. Yo pienso que a Pablo pues quizás se le pasó. Él prefirió no tener que lidiar con la presión de no circuncidarle, y él pensó que quizás era más fácil, vamos a circuncidarle para nosotros poder continuar haciendo. Hermana Lucy, voy con usted ya mismito. Sé que levantó la mano, no la estoy ignorando. En 1 Corintios 8, Pablo habla sobre este asunto de comer carne. 1 Corintios 8:13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Si usted me pregunta, yo no creo que Pablo fuera vegano. No lo creo. Pero es bien probable que cuando Pablo se reunía con personas que sabía le podía hacer de tropiezo el comer algo, pues simplemente no lo hacía, ¿verdad? Porque, y donde quiera que iba, si le servían un plato de comida al frente, pues con acción de gracias lo recibía y se lo comía. Esa es mi postura, ¿verdad? Según lo que nosotros podemos ver a través de la palabra. Y debe ser nuestra actitud, ¿verdad? ¿A qué vamos con esto? Pues hay ciertas cosas de las cuales nosotros nos abstenemos porque pudieran ser piedra de tropiezo para hermanos quienes son más débiles en la fe. En el caso de lo que estamos viendo nosotros aquí, se trata de algo que se esperaba ya de los judíos. Siendo la madre de Timoteo judía, pues él decidió que le habría de circuncidar, ¿verdad? Y podemos decir, pero tal vez esto, aquello, y todas estas otras alternativas. Pero sí la observación importante me parece que es lo que acabamos de mencionar. Voy a la hermana Lucy y después darle oportunidad a cualquier otro hermano que quiera. Exacto. Era más importante el evangelizar que ponerse a considerar toda la minucia, ¿verdad? Obviamente, hay cosas y hay cosas, ¿verdad? Porque hay lugares donde piensan que para servir al Señor tienen que arrodillarse delante de una estatua. Ellos piensan que eso está correcto, porque la estatua tiene una forma que los hombres han dicho que se parece a Cristo. Y el Señor no nos manda a arrodillarnos delante de una estatua, a prenderle velas, a orar a santos, a rezarle a los santos. Sabemos que eso es contrario a lo que dice la palabra. Y ahí pues ahí tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Hay asuntos que no contribuyen, pero no necesariamente restan. Yo pienso que tal vez lo que Pablo hizo aquí a mí me causa un poquito de estática, porque la realidad era que no era necesario. Pudo él haber dicho, vámonos con Timoteo, y el que diga, ¿por qué no lo circuncidaste? Pues, correcto. Hay una porción, espérate,
Ujú. Donde más o menos es una de las razones por las cuales Pablo lo circuncidó a Timoteo, es que donde él iba primero, en todos estos viajes, donde iba era la sinagoga. Él iba, todavía en ese tiempo estaba yendo a los judíos primero. Entonces, pues, obviamente, no que se justifique 100%, pero parece que en su mente dice, pero vamos a la sinagoga, no queremos que de entrada ya haya una polémica. Como dice, todo el mundo sabía ¿verdad? El asunto con Timoteo como tal. Sin embargo, allí en el capítulo 18 de Hechos, dice que llegando a Corinto, en ese segundo viaje, estaba en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos, ese cuadro. Silas y Timoteo vinieron de Macedonia y Pablo estaba entregado para entrar a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero mira qué pasa, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Amén. Desde ahí en adelante, pues Pablo se desconectó Exacto. de predicarle a los judíos. Bueno, pero el argumento que decimos es válido. Entonces, por menos de un año que pasó, ya no hubiera sido necesario que si Timoteo se circuncidara a Timoteo. Pero Exacto. lo que vemos también es vamos a decir así, la decisión humana, no vamos a decir que fue en la carne completo, pero en el momento. La realidad es que fundamentalmente no hacía falta. Exacto. El otro día la hermana Lucy estaba mencionando en el, no sé si fue en el estudio o durante el culto de oración, ¿verdad? Lo hermoso de la palabra, que la palabra pues nos trae la enseñanza espiritual, pero cuando se trata de una narración respecto a ciertos sucesos históricos, pues no van con tapujos. Aquel que falló o lo que hizo, pues no se adorna, ¿verdad? Está allí para que usted lo interprete, lo entienda dentro del contexto que se presenta la palabra. Y este detalle en particular, gracias al pastor por presentar el contexto de lo que se presenta en el capítulo 18 de este mismo libro, lo tenemos que ver en su justa perspectiva, ¿verdad? Y una de las cosas, y pudiéramos continuar hablando sobre el tema, ¿verdad? Y la realidad es que el estudio no es sobre eso en particular. Vemos que Pablo era un ser humano, era un varón entregado completamente a la obra, y una posibilidad respecto al por qué circuncidó a Timoteo era para no recibir tanta resistencia en el camino. Pero esto fue después de 5 años. ¿No? Estamos hablando, habían pasado 5 años desde aquel primer viaje, donde se fundaron todas estas otras iglesias, y lo que nos muestra la palabra es que Pablo no tenía ningún tipo de inconveniente en confrontar a las personas, y esto levantó muchas situaciones que los mismos hermanos de la iglesia decían, vamos a enviarlos para Tarso, vamos a enviarlos a tal sitio, ¿verdad? Y él pudo moverse de un lugar a otro, y de esta manera se diseminó el evangelio también, hermana Casimira. Sí, una suposición es que Pablo haría este acto para que Timoteo, como mentor que él estaba haciendo de Timoteo, pudiese ser aceptado entre los judíos de la sinagoga, porque él lo estaba preparando para dejarlo como maestro, pastor. Correcto. O sea, que lo veo esa posibilidad. Sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, es importante que lo que usted trae, ¿verdad? Porque nosotros a veces decimos, y aquellos eran judíos, pero aquellos eran cristianos. Pero recuerden que judío era una cultura. Aparte de ser una religión, era una cultura. Hablamos sobre Damasco, cuando iba Pablo hacia Damasco, Ananías, que era el que estaba a cargo de la sinagoga, era judío, pero era creyente. Era cristiano. Pues lo que dice la hermana Casimira me parece muy acertado, en el sentido de que pues, se facilitó de cierto modo pues la accesibilidad a algunos lugares. Pero ¿es eso central? Tal vez dentro de lo que Timoteo iba aprendiendo de Pablo, ¿verdad? La prudencia, la sabiduría, la experiencia, ¿verdad? No la manipulación,
sino el ser prudente dentro del contexto de lo que nosotros tenemos que vivir. Pues para ser un buen maestro, no basta con conocer. Yo digo que los mejores maestros son aquellos quienes tienen buenos estudiantes. No sé si usted me entiende. Porque usted puede tener un salón con 40 estudiantes y ninguno está dispuesto a aprender, y por bueno que usted sea en el conocimiento y en facilitar las ideas, pues no se va a avanzar mucho. Mientras que usted no tiene que ser el más conocedor del tema. Si usted tiene 3 o 4 estudiantes estrellas, como uno dice, y uno facilita el conocimiento y genera un tipo de intercambio entre ellos, como se da aquí, pues fluye la información y luce el maestro. Y en el caso de Pablo, pues él le tocó tener este estudiante estrella, ¿verdad? Timoteo, que vemos que era dócil por demás desde el principio. Bueno, nada más que de adulto dejarse circuncidar. Estamos hablando que algunos textos dicen que tendría unos 22 años. No es lo mismo al 8º día que a los 22 años, ¿verdad? Y no vamos a entrar en todo el micro detalle. Pues sabemos esto respecto a ese primer movimiento en Listra y Derbe. El último versículo que leemos aquí dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea, no solamente las iglesias, sino los hermanos. ¿Por qué los números son importantes? Nos indican en qué proporción vamos creciendo. Amén, amén. Hay personas quienes tienen un enfoque desmedido, para así decirlo, en números. Nosotros tenemos que impactar la mayor cantidad de almas que nosotros podamos. No necesariamente nosotros vamos a mantener un censo. Sabemos lo que la palabra nos dice respecto a los censos. Quien hace los censos es el Señor. Sin embargo, es necesario saber que estamos impactando todas las vidas posibles. Y a veces el enfoque es respecto a cuántos se están congregando. Pero una de las cosas que yo pienso es que si hay una iglesia, por pequeña que sea, como la nuestra, podemos ser pocos en número. Sin embargo, si la palabra se está internalizando y cada uno de nosotros está comprometido con la obra de Dios, todas las vidas que nosotros tocamos son impactadas. Todas las vidas que tocamos son impactadas. Quisiéramos que estuvieran todos aquí, ¿no? Pero hay que seguir impactando. En el caso de lo que nos narra Lucas en esta porción, es que se movieron y seguían confirmando a las iglesias. ¿Algún comentario antes de seguir a 2 de Timoteo? Hermana Casimiro. No, yo supongo que ya en este capítulo 16 habrán miles de creyentes. Sí. Miles, porque si cuando Pedro dio el primer sermón, la primera prédica, 5,000 o 3,000. La segunda fue 5,000. Exacto. Ya para Esteban y eso, ya había más de 50,000 creyentes. Correcto. Bueno, y ellos ya habían dado ese primer viaje misionero, ¿verdad? Con Bernabé, y habían fundado distintas iglesias en una región muy amplia. Sí, porque sucedió que se habían dispersado también. Correcto. Eso aumentó la cantidad de creyentes en aquel momento. Amén, amén. Pues vamos a ver ya Timoteo establecido. 2 Timoteo, capítulo número 2, versículos 1 y 2. Algo que me resulta interesante respecto a esa carta, bueno, hay muchas cosas, ¿verdad?, que me resultan interesantes, pero cuando nosotros leemos las epístolas, ¿verdad?, no las pistolas como decía alguien, las epístolas. Una epístola es una carta, ¿verdad? Cuando leemos las epístolas, no debemos perder de perspectiva que eso es lo que son, una carta. Y en el caso de esta carta, es la segunda, se dirige Pablo a Timoteo, y algo interesante es cómo, ¿verdad?, tiene todas las partes de la carta.
¿Cuál es una de las primeras partes de la carta? El saludo. ¿Verdad? Esta es una costumbre que se ha ido perdiendo. Hoy día, cuando nosotros vamos a la escuela, vamos a la universidad, se nos enseñamos cómo redactar una carta, ¿no? Una carta de negocio, una carta, un business letter, como una solicitud. Pues todas esas cosas se enseñan, se aprenden. Sin embargo, antes era parte de una costumbre. Hoy día, cuando las personas se van a comunicar, pues está la tecnología. ¿No? Rebeca va a saludar, está allá en Gurabo, y quiere saludar a sus papás y a sus hermanos acá en Aguadilla, Isabela, y le envía un mensaje de texto o por WhatsApp. Y al momento ya está allí. Pero antes, ¿ustedes recuerdan gente que ustedes le escribían cartas? Sí, hermana Úrsula, ¿a quién usted le escribía cartas? Amén, amén. Entonces era una costumbre, ¿verdad? Entonces cada cierto tiempo, había personas que son bien detallistas, iban y conseguían una postal. Adelante. Ya se lo contó todo. Sí, yo creo que las cartas llegaron más o menos hasta mi generación. Adelante, hermano Pablo. Seguro. ¿Y cuál era un saludo típico? Usted le enviaba una carta a un familiar. ¿Cuál sería un saludo típico? ¿Alguien que me pueda decir cómo era ese saludo? Adelante. Amado, amado hijo. ¿Verdad? Entonces siempre la línea que le seguía estaba el saludo, ¿verdad? Estaba el saludo inicial, entonces estaba algún tipo de bendición. Espero que al recibir esta carta te encuentres bien de salud. Yo, a Dios gracias, también lo estoy. Y ese tipo, y yo recuerdo recibir cartas de mi mamá. Y yo digo hasta mi generación, ¿verdad? Porque yo le escribía cartas a mi esposa. Y cuando me iba para misiones con el ejército, desde allá se escribían cartas y yo esperaba con ansia recibir una carta de parte de Elisa. En los 80, sí. Bueno, por lo menos las computadoras personales. Correcto, correcto. Hermano Pablo. Correcto, una despedida. Entonces, se ha hecho estudios, ¿verdad? De cartas que se han encontrado, incluso de soldados romanos, distintos lugares. Y el estudio de las epístolas es algo bien interesante, ¿verdad? Porque habla algo sobre la cultura, hermana Úrsula. Telégrafo. Telegrama. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Aceptada, punto. Reportarse en tal lugar, punto. Pues aquí fíjense, la carta, esta segunda carta a Timoteo de parte de Pablo, él se presenta, él dice quién está enviando la carta. Y en la segunda línea, el segundo versículo dice a Timoteo, amado hijo. Pero no que Pablo no era casado. Ah, bueno. Pero era su hijo espiritual. Al igual que Juan, el apóstol Juan siempre se refería a la iglesia como hijitos míos. Hijitos míos. Pues Pablo amaba, de más está decir, a Timoteo, ¿verdad? Entonces, ese primer capítulo le habla alentándolo a continuar la obra que le ha sido encomendada de parte de Dios. El segundo capítulo, que es la porción que vamos a ver muy brevemente, estos primeros dos versículos son obviamente subrayando ese énfasis que hace en el capítulo número 1. Dice,
Tú pues, hijo mío, nuevamente le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí hay una palabra que es necesario definirla. Y la palabra es gracia. Recuerdo ver los programas estos de Chespirito que a mí me gustaban mucho. No sé si era profesor Girafales, que le decía a doña Florinda, él decía gracias y él le decía las que le adornan. Pues hay distintas formas de nosotros considerar lo que significa gracia. El actuar con gracia es una cosa, pero la gracia a la cual se refiere Pablo aquí no es ese tipo de gracia. No es la que nos adornan. Obviamente puede que se nos adornen, ¿verdad? Pero no de la misma manera. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa la gracia allí? El favor inmerecido. Algo que es gratis, ¿verdad? La raíz de la palabra gratis es compartida con la raíz de la palabra gracia. Pues así es nuestra fe, nuestra salvación no viene por acciones que nosotros hayamos realizado. Nosotros somos salvos por gracia. Entonces de ahí la palabra gracias. Pues Pablo le dice, esfuérzate en la gracia, pero no cualquier gracia. El favor inmerecido que Dios nos da, el cual es en Cristo Jesús. Y él está hablando, para que esto se pueda entender, es necesario que sea alguien que haya nacido de nuevo. Es evidente que está hablándole a un hijo de Dios, para que pueda entender el impacto de lo que estamos... O sea, muchas veces hemos hablado sobre la importancia de entender las palabras. Si nosotros no entendemos exactamente lo que está diciendo Pablo, este es el Evangelio transcrito de manera condensada en unas pocas palabras. La gracia que es en Cristo Jesús. Porque hay gracias que son de los hombres. Hay personas quienes por la bondad de su corazón hacen cosas a favor de otros sin que se lo pidan. Y eso está muy bien. Sin embargo, jamás habrá una gracia como la de Cristo Jesús. Y eso nosotros podemos decir amén, quienes hemos conocido al Señor. Y Pablo le está diciendo a Timoteo precisamente eso. Esfuérzate en eso. Hermano, esto es ese espacio nada más es suficiente como para nosotros hablar toda la semana. ¿Qué es esforzarse? Y él le menciona, el capítulo 1 de la palabra esforzarse se repite mucho. Esfuérzate, esfuérzate, hermana Rosana. Correcto. Y la raíz de la palabra es esforzarse. ¿Qué otras palabras comparten esa raíz? Fuerza. Trabajar. Tiene que ver con, ¿verdad? En la física, cuando se habla de fuerza, también tiene que ver con trabajo. Hermana Casimira. Jesús nos decía que diéramos la milla extra, que fuéramos esforzados, ir más allá de nuestras posibilidades, porque la gracia nos ayuda a eso, a alcanzar con el poder y la gracia de Dios, o sea, el poder que Dios nos da a través de su Espíritu Santo para que podamos esforzarnos espiritualmente, porque no es en lo físico, es en lo espiritual, porque en lo físico ya estamos, ¿cómo te digo? En lo físico ya nos sentimos agotados, que ya no podemos, pero en lo espiritual está el Espíritu animándonos. Tú puedes, Cristo lo hizo posible, te hizo más que vencedor, sigue adelante y darle esa cabida al Espíritu para que obre en nosotros, dándonos ese empujón que necesitamos. Exacto. Día a día, porque lo necesitamos, porque nuestra mente también nos lleva a derrotarnos, pero el Espíritu está ahí para levantarnos, amén, darnos ánimo, fortalecernos, para llegar a, no pude hoy,
pues mañana continuaré y no voy a soltar, siendo constante hasta llegar a alcanzar lo que el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Me parece que es bien importante, ¿verdad? Este asunto de nosotros ver el esforzarse como un consejo que también lo vemos en el sentido semántico, en el aspecto negativo, ¿verdad? No es negativo esforzarse, sino no darse por vencido. Ese es el negativo, ¿verdad? Esforzarse es no darse por vencido, que estoy completamente de acuerdo. Y distintas partes de la palabra se nos da ese consejo. ¿Vale? En Josué, esfuérzate y sé valiente. En el Nuevo Testamento, comportaos varonilmente y esforzaos. Corintios. David y luego la hermana Rebeca. Exacto. Amén. Gracias, David. Rebeca. Amilanao. Exacto, y como que eso nos viene ya, y como que es como una cosa que tenemos que estar activos constantemente. Ser proactivo, eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que le está diciendo Pablo, esfuérzate, hermana Úrsula. Que no somos marionetas de nuestro Señor que nos mueve por su gracia, sino que nos exige a nosotros, nos manda a esforzarnos, a ser diligentes, a todas esas cosas que nos motiva a obrar. Tenemos que en la carne obrar para eso mismo, Amén. para opacar el daño que nos hace la carne, para que darle duro a la carne. Amén, amén. Es algo típico, ¿verdad? En la forma que pensaba Pablo y la manera que él escribía, que tenía cláusulas dentro de cláusulas dentro de cláusulas, ¿verdad? Era como los muñecos esos rusos, yo no sé cómo se llaman. Que son que usted sabe que tienen el muñequito y usted lo abría y unas muñequitas, ¿verdad? No, los rusos tienen, hay un arte, ¿cómo? Algo así. Que son movidas por hilos. No, que parecen como unos huevitos. Y entonces usted le quita la cabecita a uno y aparece otro dentro. Entonces, saca ese y hay otro dentro. Y hay otro dentro. Y hay otro dentro. Hasta uno bien chiquitito. No había visto. Pues así a veces yo veo como las personas a veces piensan, ¿verdad? Uno a veces, la manera que nosotros hilvanamos, a veces a mí me sucede, a veces estoy dando una clase y comienzo a dar una ilustración y de momento yo digo, me perdí. Porque la ilustración era una ilustración dentro de una ilustración, y yo decía, ¿cuál fue la idea original? Y a veces cuando voy así, que estoy en mi trabajo, le digo a algún estudiante, le digo, recuerda lo que estamos hablando porque se me va a olvidar. Y le digo la ilustración, y le digo la ilustración, y le digo, está hablando de esto. Muy bien, pues entonces encerramos. Pablo, en este versículo que es tan complejo y tan importante, tiene varias ideas. Primeramente está diciendo, esfuérzate. O sea, no te des por vencido. Aplica la fuerza, ¿verdad? La proactividad, para así decirlo. ¿Pero en qué? En la gracia. No, pero no en cualquier gracia. Es en la gracia que es en Cristo Jesús. Y continúa diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, lo que yo te dije, algunas personas que lo interpretan con lo que yo te enseñé, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si has aprendido algo de mí en lo que respecta a lo que es ser un buen líder, aplícalo para que otros puedan recibir la bendición que tú has recibido de mi parte, ¿verdad? Que lo he ejercido y todo queda implícito. ¿De qué forma? Pues él lo considera su hijo. Y alguien que considera a alguien su hijo, pues la relación tiene que ser la más íntima, la más estrecha. Amén. Pues 2 versículos. Fíjense cuánto se nos habla allí respecto a ya cómo se había desarrollado esta relación entre mentor y aprendiz. Ya Timoteo es un varón hecho y derecho, como decimos nosotros en nuestra cultura. Y Pablo está insistiéndole, mira, mantente en el carril correcto, mantente enfocado. O sea que aquel que es mentor, cuando ve que el aprendiz ya ha alcanzado, ¿verdad?, una posición dentro de lo que sea, en el caso nuestro es una posición, una altura, una estatura espiritual
apropiada, correcta o esperada, siempre hay que dar seguimiento. Siempre es importante continuar, dar seguimiento y motivar al otro a hacer lo mismo. Hermano Pablo. Si Josué no se hubiera esforzado, por lo que me hubiera traído los espías, no hubieran entrado a la tierra prometida. Exacto, ¿verdad? Y vemos historias paralelas a las que usted menciona ahí en distintas partes de la palabra. Bendito sea. Preguntas, dudas hasta aquí. ¿Estamos bien? Usted dirá, hermano James, no son las 10 y ya casi está resumiendo. Me estoy esforzando. Segunda de Timoteo 3, versículos 10 al 12. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Pero ¿cómo que mi doctrina? ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. ¿Y cuál es la doctrina de Pablo? El Evangelio. ¿Verdad? Por lo tanto, fíjense lo que yo desprendo de esta porción aquí, que no es, sí, está directamente ligado a lo que estamos hablando. Nosotros apropiamos, hay ciertas palabras que a algunas personas les resultan malsonantes, ¿verdad? Los adjetivos posesivos. En la etapa de desarrollo, de nacimiento a la etapa preescolar, algunas de las palabras que más se mientan por parte de los niños son los adjetivos posesivos. ¿Verdad? Mío, pero no tanto tuyo. Nosotros debemos apropiarnos del Evangelio. El Evangelio es nuestro. Si usted no siente que el Evangelio es suyo, es muy poco lo que usted va a poder hacer en lo que Dios demanda de usted. Piense bien lo que estoy diciendo. Pablo dice que la doctrina es de él. Él no la inspiró. La doctrina no viene de su intelecto, pero la doctrina le fue entregada por Jesús. ¿De quién recibió usted la doctrina? Pues de Jesús también. Jehová le dio a usted la doctrina, aunque usted la haya escuchado por la boca de otro hombre, pero aquel hombre, si lo hizo de manera correcta, o mujer, lo extrajo de aquí. Por eso nosotros nos referimos a la palabra. Vamos a la palabra. Él dice, seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y ahí fue que Pablo tuvo que respirar y dijo, pónmele un punto y coma. Todas esas cosas, ¿verdad? No es solamente que tú internalices y obres y actúes conforme a lo que yo te estoy enseñando, pero hay muchas otras cosas que yo he modelado para ti. La conducta no tenemos que explicarla, pero propósito me parece que sí. Aunque usted sabe lo que significa propósito. Propósito es una meta, un fin, ¿verdad? Algo que le da sentido a nuestra vida. Hay gente que vive la vida y usted lo ve y usted dice, como que no viven con propósito. En el ejército había una expresión que utilizaban los sargentos. De momento veían un muchacho por ahí, iba por ahí despabilado, decían, muévete con propósito. En inglés sonaba más fuerte. You better move with a purpose. O sea, tú tienes que tener intención. Y en la casa del Señor no hay tiempo, hermano. No hay tiempo en estos tiempos para nosotros no reconocer cuál es el propósito que Dios le da a nuestra vida en Cristo Jesús. Tenemos que estar claros respecto al propósito. Y Pablo le está diciendo a Timoteo precisamente eso. Tú viste el propósito con el cual yo obraba. Tienes que hacer tú lo mismo. Fe. Hay que explicar lo que es fe. ¿Por qué es importante la fe? Me acaban de decir aquí, de la palabra misma, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios.
Y en Hebreos 11:1 está la definición de fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es usted simplemente descartar las cosas y obrar ciegamente, pero es usted estar seguro en lo que usted ha creído. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús. No es porque sea un cuento bonito, porque es una historia hermosa, pero Cristo Jesús vino a nuestra vida, ¿verdad? Y no hay tiempo para que cada uno de ustedes dé su testimonio, porque el testimonio de cada cual es un asunto individual. Pero estoy seguro que usted sabe porque usted creyó. Y no puede ser simplemente porque un pastor le habló bien bonito. Tiene que ser porque hubo una convicción en su corazón y usted realmente tuvo un encuentro personal con el Señor. Esto no es un cuento de camino. Pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice Hechos 10, Romanos 10:13. David. Sí. Pero que es bien interesante que entre las dos cartas, Pablo habla de la palabra doctrina 12 veces. Exacto. Debe ser un poquito importante la doctrina para que Sí, un poquito bastante. un poquito bastante. Sí, yo creo que sí. Y siempre lo pone con la sana doctrina y la doctrina de Dios. Como que esa, Correcto. hoy en día se ataca fuertemente la doctrina con todas las denominaciones que hay por ahí. Solo hace el diablo para ganar uno en la fe de las personas. Correcto. No fe. Amén. Y fíjese, lo próximo que dice aquí, dice longanimidad, pero dos palabras más allá dice paciencia. ¿Verdad? Las dos están relacionadas. La primera es esa capacidad, esa habilidad de la persona esperar de una manera que es casi sobrenatural, ¿verdad? La persona que tiene esa, en inglés es long suffering, me gusta más la palabra en inglés. En español suena más como longaniza, pero quizás es una fe que es así, es una esperanza que es larga. Pues la longanimidad, en inglés long suffering, que literalmente si lo fuéramos a traducir es una palabra compuesta y es el sufrir largo. La perseverancia, pues esa es la longanimidad, poder esperar, ¿verdad? Con mucha paciencia, no solamente paciencia, con fe. Pues todas estas cosas están relacionadas. Luego dice amor, pero no es cualquier amor, es ágape, ¿verdad? Es el amor que se entrega, que se da. Que no pide nada a cambio, que no es egoísta, que no es jactancioso, que no busca lo suyo. Exacto, en 1 Corintios 13, Primera ¿verdad? Cruz. Pues ese tipo, es ese amor. Pues Dios es amor, dijo Juan. Juan lo resumió. ¿Qué es amor? Pues Dios es amor. Y eso es algo en que muchas personas se enfocan solamente en esa predicación. Dios es amor, pero también es... Amén. Pues hay que temer a Dios, hay que amar a Dios, pero Él nos manda que nosotros seamos como Él, que seamos santos, porque Él es santo, pero debemos amar. Cristo Jesús, cuando presenta lo que muchas personas han llamado la regla de oro, lo hace de una manera proactiva. Me explico. Muchas personas han cambiado lo que es lo que se llama la regla, lo que llaman la regla de oro. Dice, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús dice, haz a otros según quieres que te hagan a ti. O sea, que es un reto mayor. O sea, no es que tú no le hagas a los demás. O sea, no le saques la lengua si no quieres que te saquen la lengua, no. Es, ¿tú quieres que las personas te perdonen? Pues perdona. ¿Tú quieres que los demás te escuchen? Escucha. Etcétera, ¿verdad? Pues el amor tiene que ver precisamente con todo esto que estamos nosotros hablando. Entonces dice, pero tú has seguido mi doctrina, y luego dice, persecuciones. Has seguido mis persecuciones, padecimientos. Jesús
dice que en este mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Él ha vencido el mundo. Algo que nosotros aprendemos es que si nosotros, cuando más queremos estar enfocados en el Señor, más habremos de sufrir. Pablo sabría lo que era sufrir. Allá ustedes van a 2 de Corintios, creo. 2 de Corintios, vayan conmigo brevemente ahí, capítulo número 11, los versículos 26, 23. Dice, son ministros de Cristo, como si estuvieran, hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. Y continúa, y tal vez en paréntesis dice, but who's counting? ¿Verdad? Él recuerda muy bien todos los padecimientos que ha tenido que enfrentar, y esto no es por jactarse, es una advertencia, y todo eso son bendiciones, ¿verdad? Cuando azotaron a los discípulos, que ellos tomaron como un privilegio haber sido azotados por causa del nombre de Cristo, pues le dice a Timoteo, pues esto también tienes que esperarlo. Padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, allá en Hechos 13 y 14 habla sobre esto que está mencionando él. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa porción que cierra Pablo allí en el versículo número 12, me parece que es uno de los énfasis que debemos nosotros considerar. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, que quiera vivir como Dios manda, literalmente en la palabra, en Cristo, padecerá persecución. Si usted está bien cómodo, es porque quizás mucha gente no sabe que usted es cristiano. Hermana Rebeca. En una ocasión, prácticamente lo mataron, ¿verdad? Pero el Señor lo levantó. Lo dejaron por muerto, lo apedrearon y lo dejaron por muerto. ¿Perdón? En Hechos 13 o 14. Pero sí, ¿verdad? Y los padecimientos que Pablo tuvo que vivir, se le está diciendo a Timoteo, pues considera todas estas bendiciones, pero también, ¿encontraron ahí el pasaje? Para 14, ¿verdad? Sí. Sí, todo eso que menciona él allí está entre el capítulo 13 y 14. Pablo apedreado en Listra. Amén. Pues, hermana Lucy, adelante. Y eso de la persecución a los cristianos, que a veces pensamos que en Puerto Rico no tenemos este problema, pero somos un pueblo cristiano global. Y en China está ocurriendo, en el Middle East está ocurriendo, y en Estados Unidos muchas posiciones de trabajo no se las dan a los cristianos. Correcto. O sea, que tampoco podemos estar fuera de la amenaza. Ajá. ¿Alguien había levantado la mano por acá? Pues me parece que podemos cerrar con esa última porción del versículo número 12, que muy bien está presentando la hermana Lucy, que es la persecución, ¿verdad? La persecución se da a mayor o menor grado. O sea, no es que usted tiene que tirarlo a una fosa de leones, no es que usted tiene que ponerlo ante un pelotón de fusilamiento, pero hay personas quienes los descartan, los marginan, porque se identifican con la piedad, se identifican con Cristo Jesús. Entonces no les permiten escalar de manera vertical, valga la redundancia, en un trabajo civil, porque ven cómo representa pues los valores cristianos, para así decirlo. ¿Qué vemos aquí en esta relación entre Pablo y Timoteo? Pues que Pablo identificó primeramente el valor de Timoteo, le adiestró, le dio seguimiento, y ya cuando Timoteo
estaba ubicado, ¿verdad?, en la obra que Dios había encomendado para él, aún así su mentor estaba observando, estaba pendiente, estaba dando seguimiento y recordando cuál era la expectativa de quien es considerado un líder para el Señor. Bendito sea Cristo Jesús. Mire, casi. Preguntas, dudas, comentarios, quejas, correcciones. Hermana Casimira, adelante. No, en cuanto al versículo 12, no solamente se ve la persecución de otros que no conocen a Cristo y que son seducidos por las cosas mundanales, que ven una amenaza porque la predicación del Evangelio para ellos significa una amenaza. Pero eso no solamente se ve fuera, o sea, un cristiano fuera predicando el Evangelio. Dentro de la misma iglesia se ve el celo espiritual y que no dejan que un líder que está por empezar, que está naciendo, lo echan a un lado, lo tienen en poco y tiene potencial de parte de Dios, porque Dios a todos nos ha dado de su espíritu para que nosotros podamos, porque así mismo lo dice la Biblia, que Él nos da dones para que seamos edificados los unos a los otros. Correcto. Y hoy dentro de las iglesias, en algunas, no voy a generalizar, en algunas iglesias pues se ve esa situación, que he oído personas que han salido de congregaciones por causa de que siendo un líder pues no le toman en cuenta, siendo líder no le dan participación, y es una forma de rechazo que se está usando en cuanto a los líderes dentro de la iglesia. Sí, pues eso es un tipo de persecución dentro de la iglesia, ¿verdad? Esa marginación, es correcto. ¿Ok? Sí. Exacto. Todo eso es cierto. Y el énfasis. Es correcto. Bien, ¿algún otro comentario, duda, queja? ¿No? ¿Correcciones? Pues hasta aquí pues nos ha traído el Señor en este estudio, hermanos. Gracias por participar y gracias por estudiar. Si hay algo que no estuvo completamente claro, vi que algunos estaban tomando nota y eso está excelente. Repasen sus notas, repasen el material. Les dejo con la asignación para la semana que viene. La semana que viene estaremos considerando un tema nuevo: apartados. Una vida vivida para Dios. Es un tipo de apartados distinto, ¿verdad? El otro día estábamos diciendo que hay apartados de la iglesia, pero aquí es apartados del mundo, apartados para Dios. Y la primera sesión lleva por título Apartados, la santidad de Dios. Su asignación, el Salmo 99. Amén. Les invito a que tengamos una palabra de oración para cerrar el estudio de la mañana. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por la sabiduría que tú impartes sobre nosotros mediante tu palabra, la cual es sabiduría. Gracias, mi Señor, por el privilegio de poder hablar directamente contigo. Gracias por las evidencias de tu presencia en nuestras vidas. Perdónanos, mi Señor, por las instancias en las cuales no te hemos tomado en cuenta. Perdónanos por las instancias en las cuales no te hemos dado lo mejor. Ayúdanos, Padre Santo, a cada día estar más y más fervientes en tu espíritu. Bendice este lugar, bendice a mis hermanos. Gracias por Daniel, que está de regreso, mi Señor. Gracias porque vemos que tú la has restaurado. Y gracias por la hermana Lupe, que nos acompaña también. Una bendición poder tenerla con nosotros. Gracias por Ita, que llegó por allí. Gracias, mi Señor, por el estudio de esta mañana. Te pedimos que tú lo grabes en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que más allá de lo que nosotros hemos aprendido, podamos nosotros ponerlo en práctica
de modo que tu nombre sea exaltado por nuestro testimonio, mi Señor. Quédate con nosotros ahora, Padre amado, te imploramos que te manifiestes con poder en este lugar, que nuestras acciones vayan acorde con la conciencia de que tú estás aquí, mi Señor. Ayúdanos a alabarte con deseo, con ánimo. Y bendice, Padre Santo, a nuestro pastor. Gracias por él. Y de antemano ya, gracias por la palabra que tú has puesto en su corazón para que predique sobre la iglesia en esta mañana. Ayúdanos a estar atentos, mi Señor. Que podamos nosotros estar pendientes a tu voz a través de tu predicador. De modo que podamos ser corregidos, ser redarguidos y ser bendecidos por tu palabra. Nos presentamos delante de ti y te pedimos todas estas cosas dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.